La casa del tesoro dentro de usted. Bienvenidos a tu canal Conciencia Mística. En el video de hoy, continuamos analizando el primer capítulo del libro El poder de la mente subconsciente de Joseph Murphy, el cual nos enseña cómo podemos alcanzar el éxito fácilmente usando el poder de la mente. Si no has visto el primer video, te dejaré el enlace en el primer comentario. En este capítulo, el autor nos muestra cómo todas las experiencias, acontecimientos, condiciones y actos que se manifiestan en nuestra vida son consecuencia de nuestra mente subconsciente, en respuesta a nuestros pensamientos, los cuales se crean a partir de nuestras creencias o información personal. Nuestra mente tiene el poder para hacer realidad lo que deseamos si cambiamos los pensamientos negativos en positivos, es decir, las creencias limitantes en creencias potenciales, ya que, así, podemos adquirir un nivel de conciencia alto que nos ayude a elevar nuestra energía para conectarla con la universal, porque lo que hace que se manifieste una cosa en el plano real es la creencia de esa cosa en su mente, capacidad que se obtiene al trabajar la mente cultivando con pensamientos positivos, dejando de lado las falsas creencias y miedos que traemos arraigados. Hacer un cambio de pensamiento y comenzar a creer en las realidades eternas y las verdades de la vida es lo que el autor nos enseña a medida que avanzamos en cada capítulo del libro. Porque si aplicamos los principios de la mente subconsciente, podemos activar la ley universal de acción y reacción, donde el pensamiento es la acción y el subconsciente es la reacción de la mente en respuesta a ese pensamiento. Nuestra mente está dotada de atributos y poderes que influyen en la manifestación de los deseos en nuestra vida, porque nuestra mente se divide en la mente objetiva o consciente y la mente subjetiva o inconsciente. Ambas funcionan conjuntamente para manifestar nuestros deseos, ya que la mente consciente elige los pensamientos que puede crear y el subconsciente crea los pensamientos automáticamente en respuesta de lo que percibe, porque los pensamientos que sembramos en nuestra mente subconsciente es lo que vamos a hacer realidad. Por esta razón, es importante hacer un cambio de pensamientos y comenzar a cultivar una mente con pensamientos positivos, ya que los pensamientos se transforman en una causa y cada una tiene un efecto, siendo clave aprender hábitos de pensamientos positivos que son esenciales para manifestar nuestros deseos en la vida real. Porque si pensamos correctamente y entendemos que manifestamos nuestros deseos en función de ellos, habremos adquirido una conciencia elevada, pero debemos hacer énfasis que el pensar correctamente no solo se basa en lo positivo. Debemos poner la intención y sentimiento adecuado a esos pensamientos para poder manifestar lo que deseamos en el plano real, además de ejercer el control mental para controlar los procesos del pensamiento que activen los poderes del subconsciente. Una vez que logramos controlar nuestra mente consciente, podemos activar el poder infinito para manifestar nuestros deseos, ya que es a través de los pensamientos, sentimientos e imaginación que podemos crear nuestro mundo exterior. El autor nos muestra cómo el poder creativo yace en nuestra mente, porque nuestro mundo se expresa en función de nuestros pensamientos, es decir, que en nosotros
se encuentra el poder para crear la realidad que queremos manifestar. Nuestra mente es maravillosa y a través de ella podemos hacer realidad lo que queremos, siempre que tengamos el conocimiento de su poder y tengamos la creencia de que somos capaces de manifestar nuestros deseos. Este capítulo se resume en una gran verdad. Podemos cambiar las condiciones y circunstancias en las que vivimos al trabajar el cultivo de una mente positiva, porque cuando lo hacemos, removemos de raíz los pensamientos limitantes en nuestra vida. El conocimiento dado por el autor nos hace entender que la forma como pensamos, sentimos e imaginamos es la que nos da la posibilidad de obtener abundancia, prosperidad y riquezas ilimitadas. Porque los pensamientos son el molde donde nuestra sabiduría infinita manifiesta desde el subconsciente nuestros deseos. El subconsciente es reactivo, es decir, que responde a la naturaleza de los pensamientos, y es por ello que debemos controlar los pensamientos negativos intrusivos en nuestra mente. Esto se logra cuando mantenemos la mente en calma y le hacemos saber que somos nosotros quien tiene el control, para que esté sujeta a nuestro mandato. De esta forma, estamos produciendo un cambio en la conciencia que se impregna en el subconsciente. El secreto del éxito se encuentra en cultivar una mente profunda, llena de sabiduría e inteligencia, donde podamos comprender que es nuestro subconsciente quien tiene el poder para hacer realidad lo que deseamos en nuestra vida. Podemos concluir que la casa del tesoro está dentro de nosotros y en ella obtenemos la respuesta a los deseos que anhelamos, al desatar el poder creativo de nuestra mente subconsciente. Hemos llegado al final del primer capítulo. Si quieres seguir aprendiendo sobre las enseñanzas de Joseph Murphy y otros autores como él, nos enseñan cómo despertar o elevar nuestro nivel de conciencia para crear la vida que deseamos, los invito a suscribirse y hacer clic en la campana para recibir las notificaciones de los nuevos videos subidos al canal. Recuerda que eres energía consciente. Me despido de ustedes invitándolos a darle like al video. Un saludo para todos.